El 42% de los españoles menores de 35 años viven de alquiler, pero pocos son conscientes de su cara oculta. Así que hoy hablaremos sobre los gastos ocultos, las trampas en los contratos, los derechos de los inquilinos y, en conclusión, cómo evitar que te tomen el pelo. Nuestro invitado de hoy, Alberto, es abogado y agente inmobiliario y viene dispuesto a desvelar lo que nadie nos cuenta sobre el alquiler y la compra de pisos. Alberto, cuéntanos a qué te dedicas, cuál es tu profesión. Yo me dedico, soy abogado, soy colegiado en el ICAIP y también soy agente inmobiliario. Entonces, si te parece, vamos a ir por bloques. El primero que nos encontramos es el de alquiler de un piso, los derechos y las obligaciones. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuáles son los derechos de aquellas personas que están de alquiler ahora mismo? Y luego iremos con las obligaciones. Bueno, en primer lugar, el inquilino obviamente tiene que tener en cuenta, yo siempre digo lo mismo, lo fundamental es el contrato que se firma. El contrato no se puede firmar cualquier contrato, se tiene que revisar. Sabemos que ahora es complicado el tema como está con el alquiler, pero hay que tener en cuenta eso, que lo que se firma luego, si no es abusivo, se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué ocurre? Los derechos del inquilino, obviamente, pues la vivienda tiene que estar habitable, perfectamente habitable. Si no, se está incumpliendo la norma principal, ¿vale? Entonces, que sucede cualquier, no sé, avería, cualquier cosa, tiene que comunicar al propietario y se la tiene que reparar. Las averías pequeñas, no, eso corre siempre a cargo del arrendatario, como son, no sé, cambio de bombillas, enchufes, un grifo, tal. Pero todo lo que es, según la jurisprudencia, de 150 euros a 200, eso lo tiene que pagar, o sea, hasta ahí el arrendatario, o sea, el inquilino, ¿vale? Pero todo lo demás lo tiene que pagar el arrendador, porque el arrendatario paga para el uso y disfrute de la vivienda habitable y que esté plenamente para el uso que ha sido destinada en el contrato de arrendamientos urbanos. Antes de seguir, vamos a definir dos términos. Estamos hablando de inquilino, que vendría a ser el arrendatario, ¿verdad? Exacto. Y luego está el arrendador. Exacto. Entra un poco más en detalle para la gente que a lo mejor no lo sabe. Correcto. Que el arrendador puede ser o no propietario, porque puede ser una persona que tiene ese poder para arrendar, pero no puede ser que no sea el propietario. Normalmente casi siempre el arrendador es el propietario, ¿vale? Y el inquilino el arrendatario, ¿vale? Vale. Y entonces, pues, es un contrato, diríamos, con derechos y obligaciones por ambas partes. ¿Cuáles son esos derechos principales? Principales es, por ejemplo, estamos hablando de que la vivienda esté habitable perfectamente, ¿vale? Las averías, la rotura y todo eso, lo que hemos hablado. Y luego, lo más fundamental son, donde yo veo que yo tengo más clientes con el tema son las prórrogas de los contratos. La renovación, las subidas, el tipo abusivo de subidas que a lo mejor tienes un contrato que, según el artículo 9, se prorroga como un mínimo hasta 5 años y al tercero te quieren hacer, antes del vencimiento, te presentan una prórroga donde te suben, a lo mejor estás pagando 500 y te dicen me tienes que pagar 600. Vale, entonces el arrendador puede subir el precio del alquiler de la persona cuando quiera y el dinero que quiera. No. Se revisan, diríamos que se pone que se tiene que revisar por el IPC, pero hay... se regula por ese índice, pero hay limitación. No puede poner lo que él quiera. Está limitado. En concreto, en este año porque ahora se hace por meses también. O sea, está entre 2,8, 2,0,8, así. No llega ni al 3. No puede decir, te pongo un 10%, un 15%, ¿sabes? Eso es muy importante, ¿vale? Y si está pactado en el contrato, no lo firmes, porque si tú estás de acuerdo con esa subida, luego sí que no podrás decir que no, porque la voluntad de las partes es súper importante. La subida tiene que ser sobre el IPC, vale. Sobre el nivel de vida, lo que suben los precios, entonces no puede, y además está limitado por el Estado, o sea, no puede poner el precio que quiera, ni incluso
Si finaliza el contrato y llegan nuevos inquilinos, tampoco pueden subir lo que quiera a los nuevos inquilinos. Claro, ahí está la trampa también. ¿Cómo se demuestran los nuevos inquilinos lo que pagaban los anteriores? Ya. Entonces hablamos, por ejemplo, de si el alquiler está a 1.000 euros, la subida que se puede hacer será de 30 euros, ¿verdad? Exacto. Vale. Exacto. Y desde el momento que si se firma en el contrato una subida, por ejemplo, de 200 euros, desde el momento que ambas partes han firmado, ya sí que no hay vuelta atrás. O por ley sí que puedes recurrir. Pero ya tendrías que acudir a los tribunales, diríamos, como para que se declare abusivo esa cláusula. Pero si el inquilino firma y está conforme y nadie va a decir nada porque tú has firmado, cree que está bien, es abusivo porque no puedes tú firmar porque tú no sabes lo que va a subir el índice. Vale. No puedes prever lo que va a subir, por lo tanto, no te puede... La renta tiene que ser X, 600, y luego cada año lo que sube el IPC. Vale. Punto. Y ahora está limitado. No puede subir más del 3, que incluso por debajo. Vale. Luego seguiremos con este tema, toda la parte de cláusulas abusivas, pero antes de irnos aquí me gustaría también saber, así como hemos dicho algunos derechos, también entrar en obligaciones que tiene la persona que está alquilada. Bueno, obligaciones, el inquilino, las principales, mantener la vivienda en condiciones, el desgaste del uso cotidiano, y que la tiene que entregar cuando termine la finalización del contrato, vale. Porque el inquilino paga para el uso y disfrute de la vivienda. No estabas hablando no es ni propietario, cuidado, tienen derechos, por ejemplo, que vengo a recalcar aquí que el arrendador no puede entrar en esa vivienda cuando él quiera. Vale. Ahí entra solamente las personas que el inquilino permita entrar. Por ejemplo, si hay una avería, manda un fontanero, tiene que permitirlo, vale. Pero no, el propietario no puede llegar y entrar en su casa, vamos, ni con llave. Eso sería un allanamiento de morada. O sea, eso está súper protegido, ¿vale? Que las obligaciones que tiene, pues eso, pagar todos obviamente lo primero, pagar las mensualidades como toca, lo más importante. Dentro de los plazos, si está pactada. Vamos a ver, nadie te va a decir si la renta la tienes que abonar del 1 al 5, si lo pagas el día 10, nadie te va a demandar por eso, no te va a decir nada, obviamente, dentro del mes, pero lo suyo es cumplir siempre. Siempre digo lo mismo, que hay que cumplir lo que tú firmas, tienes que intentar cumplirlo fielmente, porque tú te has obligado. Entonces, tú disfrutas, el uso y disfrute de la vivienda la tienes plenamente y tienes que tener, pues, tranquilidad, que no te perturben, que no te molesten en ningún sentido. Aunque tú vivas allí, es tu vivienda habitual, es como tu casa, aunque no seas el propietario, es tu casa, ¿vale? El uso y disfrute. Entonces, tienes que tener los mismos derechos como si fuera tuya. Vale. Y si hubiera cualquier cosa, comunicarlo rápidamente al propietario, el propietario que hable con el administrador de finca, con el presidente, con quien quiera, pero no tienes que tolerar. Tú estás pagando el uso y disfrute y tienes que estar plenamente a gusto con tu vivienda. Vale. ¿Y quién tiene que pagar las reparaciones de la casa que estás de alquiler? Las reparaciones, como he dicho antes, si son, por ejemplo, si imagínate que entras y al mes se te rompe el microondas o la lavadora, obviamente lo tiene que pagar el arrendador. Vale. Lo que acabo de decir es que si son reparaciones pequeñas, sí que hay jurisprudencia que entre 100 y 150 euros, incluso hasta 200, dependiendo, sí que lo tiene que abonar el inquilino. Vale. Pero son reparaciones pequeñas, eso está recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Desde el inicio, o sea, imagínate que entra día 1 de febrero, por ejemplo, y ya al día 2, si surge algún problema, ya tiene que pagar el inquilino gastos que sean inferiores a 200 euros, ¿no? Sí, correcto. Por eso yo recomiendo que antes de entrar, antes de firmar el contrato, yo sé que ahora, por la dificultad que hay, por el tema de los alquileres, pues la gente a lo mejor puede decir, bueno, yo lo que quiero es una casa y firma rápido lo que sea, porque no hay mucha demanda y poca oferta. Entonces, que yo recomiendo siempre es mirarlo todo bien, porque tú firmas un contrato, un inventario, cómo están las cosas, probarlas, decir, oye, vale. ¿sabes? Es decir, ahora pongo la lavadora, el microondas, que vea que está todo bien, los grifos, la presión del agua, que no te salte el diferencial por 4
¿sabe? Vale. Que ponga dos cosas. Es muy fácil, eso son, yo qué sé, es media hora, ¿no? Incluso con el propietario, ¿no? Decir, pues voy a probar, voy a mirar, vale, me interesa, y hacer foto. Cualquier cosa que no te guste, cualquier cosa, porque luego todo hay que probarlo, todo hay que demostrarlo. Y preguntar, ¿no? Y Porque preguntar, mucha gente exacto. se pierde por la vergüenza. Exacto. Y son cosas lógicas, pero realmente a lo mejor por vergüenza, porque no se te pasa por la cabeza, no lo haces. Y luego te encuentras con sustos, ¿verdad? Exacto. Y luego dice, bueno, luego más adelante ya lo preguntaré. No, es el momento, es ahora. Es Vale. ahora de decir, mira, pues esto no está bien, pues haces 4 fotos, vale, pues esto hay que arreglarlo, perfecto. Y que quede constancia de que tú lo has expresado, esa de esta, ¿no? De decir, no estoy conforme porque esto, si lo dejas así, luego al final a lo mejor te va a decir que ha pasado durante tu estancia y lo tienes Claro. que pagar tú. ¿Esto se incluye en el contrato? Es decir, ¿se plasma en el contrato o es algo más verbal que a lo mejor puede quedar plasmado en WhatsApp, por ejemplo, y no hace falta meterlo en el contrato, ese tipo de cosas? Bueno, se puede, vamos a ver, si es un tema importante, yo sí que lo recogería en el contrato. Vale. En el contrato no quedaría ningún problema, no hay ningún problema en que diga, pues hay en la vivienda existe este problema que se va a solucionar, si es algo importante, si no, Sí. con 4 fotos en el WhatsApp y que se lo notifique al propietario, al arrendador, ya lo tiene que él sabe que lo tiene que reparar. Vale. Además, el seguro, la vivienda todas tienen seguro. O sea, que también el propietario tiene un seguro de responsabilidad civil y se lo van a reparar. A no ser que diga, es que esto lo ha hecho el inquilino, que eso no sucede. Pero lo que te quiero decir siempre es dejar claro cómo te encuentras tú. Esa vivienda, cómo te la encuentras tú y cómo la vas a dejar. Porque tú tienes que pensar eso, es cómo la vas a dejar después. Porque después te puede venir, por casos que yo he tenido, que te puede decir el cliente, que es el inquilino, es que yo la vivienda no la he dejado así, pero el propietario te enseña foto y te dice, es que la vivienda me la has dejado así. Vale. Y ves la foto y dices, es que ¿cómo puedes negar eso? Si yo te la entregué así. O sea, el cuidado hay de todo, como lo diría el señor, pero hay que tener, velar también por todos los daños que puedas causar tú. Que tú, el Código Civil dice que tienes que tener la previsión de un buen padre de familia. O sea, con eso te lo dice todo. Los daños que tú causes a los demás, Vale. tienes que... Como si fuera tuyo. Exactamente, como si fuera tuyo. Ahora, una cosa que es ajena a ti, que ya la tiene el inmueble físicamente, tú tienes que decir, ay, pues mira, esto está mal, esta campana, esto está sucio, está roto, estos cables por aquí y tal. Porque luego te van a decir, es que usted lleva 5 años u 8. Claro, tú imagínate, porque te puedes tirar 5, si no se avisa, pues prorrogar 3 años más incluso, Vale. dependiendo la fecha del contrato. ¿Qué ocurre? Que 8 años son muchos años. A lo mejor te entregan la vivienda y luego dicen, ay, pues esto no estaba puesto. Y lo primero que hacen, ¿qué es lo que es? Pues la fianza que has depositado Vale. no te la devuelve. Vale. La fianza y la garantía que a veces puede ser hasta de 2 meses. ¿Y qué más consejos le das a esa persona que está a lo mejor a punto de llegar a entrar en alquiler? Así como nos has dicho, por ejemplo, pues ver que todo está en orden, que todo funciona. ¿Qué más cosas puedes decirnos que además se nos escapa a alguien de a pie? Bueno, yo lo que le diría a esta persona, yo sé ahora lo que hablamos, la gente está desesperada por encontrar un inmueble, una casa. Yo tengo muchísimos clientes que están buscando y es que no hay nada. Entonces, pero sí es eso, es asegurarse de cómo está la vivienda, el barrio, la zona, si es conflictiva, si no es conflictiva, si tú tienes hijos, colegios, un poquito todo, ¿no? Toda la vida social, ¿no? El hospital o el centro médico, un poquito, pero eso es lo habitual. Pero lo que es la vivienda en sí, yo miraría sobre todo el edificio, los vecinos, un poco, depende de tu situación. Si tú Claro, son muchas decisiones, muchas cosas a tener en cuenta, a valorar. Es que hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? La seguridad es súper importante, ¿no? Pero luego lo que es internamente, pues tienes que tener... La casa tiene que estar habitable. Habitable es que, además, la ley de la vivienda, el derecho a la vivienda, te lo dice bien claro, tiene que estar habitable. Otra cosa que es muy importante, si se tuviera que hacer reformas, que eso es otro tema súper importante, si se tuviera que hacer reformas, ¿qué tipo de reformas? Todo eso lo tiene que hacer el propietario. ¿Vale? Y si te priva el propietario de esa reforma porque son obligatorias de la mitad de la vivienda, sabes que tienes derecho a que pagues la mitad del alquiler porque tú no estás disfrutando la otra parte de la vivienda.
Vale. Eso es un tema importante, pero no suele pasar siempre, pero a veces pasa, ¿sabes? Vale, súper. Otra pregunta que me viene a la cabeza, ¿qué hago si el propietario no me quiere devolver la fianza y no hay motivo por qué no me la devuelva? Bueno, la fianza tiene un mes para devolvértela. A partir de un mes, ese dinero ya está creando intereses. Y aparte, la fianza tiene que estar depositada en el IBABI. Tiene que estar por ley, tiene que estar depositada, que muchas. ¿Qué es eso? El IBABI es en el Instituto de la Vivienda. Tiene que estar, Vale. tiene que estar depositada porque ese dinero de todas las fianzas que se depositan se usa para otros fines sociales también. Porque tú fíjate la cantidad de dinero de arrendamientos que hay y aparte para sacar, el gobierno puede obtener de ahí mucha información de los alquileres para hacer estadísticas y aparte ese dinero que está depositado durante, imagínate, tienes ahí, no sé, miles de fianzas depositadas. ¿Qué ocurre? Que ese dinero durante 5 años, 2, 3, 5 u 8 años, los que sean, lo que dure el contrato, de tantísimos contratos de arrendamiento, pues eso genera intereses y hay un fondo ahí que ellos, que el IBABI puede utilizar y debe utilizar para eso, para destinarlo a fines sociales y ayuda a la vivienda y todo el tema este. Aunque luego se tenga que devolver, pero ese dinero ya ellos lo utilizan. Es como un ciclo que se retroalimenta, ¿no? Exacto. Y es obligatorio, aunque muchos arrendadores no lo depositan. Ya sabes, de esto de que a lo mejor el contrato es bajo mano o no es legal, lo hacen verbal, aunque es legal, verbal puede valer, pero es difícil de demostrar después, pero luego también tienes el problema de justificar los pagos. Yo siempre digo que lo importante es siempre que pagues justificante de recibido, porque luego tienes el problema de que te pueden decir que no lo has pagado. Que yo tengo clientes que, no, es que estos 2 años estuve sin contrato, pero pagaba, sí, pero no puedes demostrarlo porque se lo dabas en mano. Eso se hacía mucho, un contrato verbal, pero aunque sea verbal es legal, no es ilegal, pero pide el justificante. Vale. ¿Y qué cláusulas ilegales se suelen encontrar en los contratos de alquiler? En los contratos de alquiler, cláusulas ilegales, bueno, pues abusivas muchas. Por ejemplo, vamos a ver, ¿por dónde podemos empezar? Vamos con lo más común, a lo mejor. Lo más cómodo, diríamos, es las reparaciones. Las cláusulas es las reparaciones, es decir, todo lo que se rompa, todo lo que se estropee en la vivienda lo tiene que pagar el arrendatario, el inquilino. Vale. No, eso no es así. Esa cláusula directamente se tiene por no puesta, es abusiva y nula. Y lo demás sigue, el contrato rige por todo lo demás, sigue vigente, pero esa cláusula, como lo de las prórrogas, te hago un contrato de 1 año y luego pongo una cláusula que digo, se prorrogará a voluntad de ambas partes. No, falso, nulo. Eso no se puede. No se puede, porque el artículo 9 de la LAU te dice que hay prórrogas legales, dependiendo de la fecha del contrato, tienes 3 o 5 años. Mínimo, con un contrato que tú firmes, tú tienes como mínimo, tienes ese año y no te puede, depende de ti, depende del inquilino si se quiere ir, avisa con 2 meses. Mira, te paso un comunicado, mira, me voy porque me cambian de trabajo, me voy a otro sitio y con 2 meses que dejo la vivienda. Perfecto, pero esa voluntad potestativa del inquilino. No, el arrendador no tiene facultades ni para presentarte un contrato nuevo, ni para decir no te lo renuevo. Porque tú tienes un contrato por ley, puede estar prorrogables legales hasta 5 años. Vale, o sea, si el propietario te quiere echar y no se han cumplido los años de contrato, no puede, por tanto, ¿no? No. Incluso si se ha llegado a los 5 años, por ejemplo, que habíamos dicho, si tiene esos 3 de prórroga. Vale, si llegamos al 5.º año, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos que estar pendientes de si al llegar, ten en cuenta que son prórrogas legales. Pero cuando llegas al 5.º, es lo que acabamos de hablar, el artículo 9.1, cuando llegas al 5.º, si ninguna de las partes ha comunicado a la otra, el arrendador ahora está por 4 meses de antelación y el inquilino 2, el contrato se prorrogará.
por años hasta un mínimo o un máximo, como quieras, de 3 años. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta que el inquilino tiene que saber que si no es notificado con ese preaviso de antelación, él no tiene que hacer nada. Lo que sí le recomiendo, le aconsejo, es que tampoco consienta que le coaccionen de alguna manera, que le estén continuamente mandando mensajes, te voy a echar, no sé qué, en mi casa, te voy a mandar un burofax, te voy a llevar a los tribunales. Que no tenga miedo, que se asesore y diga, no, a mí no me puede, porque hay una ley, la ley es imperativa para todo, es un principio de legalidad, se tiene que cumplir, nadie está por encima de la ley. Nadie. Vale. Por lo tanto, si tú, resumiendo, si el inquilino tiene un contrato de un año, que lo es habitual, un contrato de un año, ese contrato se va prorrogando hasta 5. Y lo único que le puede hacer el arrendador es subirle anualmente lo que corresponda. Y si está con un tope, como está, con el máximo ahora de 3%, incluso menos, no puede subir más. Que no te asustes ni tengas miedo de decir, no, es que mira lo que me ha mandado. No te preocupes. Le dices simplemente, mira, yo me rijo por la ley, la ley dice esto. Ya está, no te puede hacer nada. Y si luego ya se ve que ya te perturban un poco, decir, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Pero esos son los derechos, eso es la norma imperativa. El artículo 9 y el 10 es imperativo, no se puede cambiar. Es decir, lo pactado por las partes, eso va a misa. Me refiero que eso es... Tú y yo podemos hacer un contrato de 7 años. Perfecto, ¿sabes? Sin ningún problema, porque estamos de acuerdo. ¿Vale? Y luego la subida será la que proceda legalmente del IPC. ¿Vale? A partir del 7º año. No, de cada año. ¿Vale? Diríamos, cada año que se prorroga el contrato, lo justo y lo equitativo es que suba lo que sube el nivel de vida. Perfecto. Vale. Pero no lo que el arrendador, el propietario quiera. Lo que hacen muchas veces, te presentan ahí un contrato y te dicen, te voy a subir, yo tengo ahora uno de 500 euros, le quieres subir 200 euros. Por favor. Y encima está 30%, claro, 40%. El 40%. Y encima está dentro del plazo legal, porque no se lo han notificado con 4 meses. Y digo, tú tranquilo, no pases pena, esto no te puede subir más de lo que... Y si te sube, pues ya... Pues, es imposible, ¿no? Es imposible. No va a ganar. No lo va a subir porque no puede subirlo, y él lo sabe. Y si no, que se asesore, luego, de todas formas, luego lo perderá. ¿Sabes? Vale. Eso es uno de los temas más importantes. Lo que te quiero decir también es, con respecto a esto, a lo de las prórrogas, lo que estamos hablando, es si se dan 2 supuestos, que es el artículo 9, ¿vale? Y el artículo 10. El artículo 9 regula, diríamos, los derechos de la duración del contrato. Si tú tienes ahí 1 año, se puede llegar hasta 5, ¿vale? Uh-huh. Con la ley actual. Depende de la ley, de la fecha del contrato, porque tiene que ser el tiempo, cuando se firmó el contrato, tienes que buscar la ley que se aplica en ese momento, que ha pasado de 3 a 5 años, ahora son 5 años también. Pero se alarga, tiene beneficios, incluso mejor. En caso de vulnerabilidad también puedes pedir prórroga y tal. Pero lo que te quiero decir, esas prórrogas son legales. Ahí no le pueden decir, yo no te voy a renovar el contrato y tienes que ir a los 2 años. Falso. Porque a veces lo hacen o meten las cláusulas que te dicen, un contrato a los 2 años tienes que ya no te lo renuevo. No, que no se preocupe, que puede estar tranquilamente, porque puede estar hasta el 5.º año. Si al 5.º, una vez que he llegado al máximo, te avisan con 4 meses de antelación, dependiendo, pero ahora son 4 meses, sí que te tendrás que ir, porque él ha impedido que se prorrogue y pase a la prórroga tácita del artículo 10, que es si ninguna de las partes dice nada, entonces ese contrato se prorrogaría año por año hasta un máximo de 3. Eso es lo actual. Vale, muy bien. Entonces todo esto principalmente era una de las cláusulas abusivas. Te voy a preguntar, que antes lo has tocado un poco por encima, pero si ya se ha firmado ese contrato, se ha firmado ya esa cláusula abusiva o esas cláusulas abusivas del cual no éramos conscientes, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, si una vez firmada tú luego te das cuenta que o te informas y que esas cláusulas son abusivas, lo que no tienes que simplemente es decir, no se va a aplicar. Esa cláusula es nula. ¿No se va a aplicar? No. Aunque hayas firmado y sea la voluntad de ambos. Totalmente. Vale. Se tiene por no puesta, igual las cláusulas abusivas de los bancos. Tú has firmado y si es abusivo, va contra la ley, todo lo que vaya contra la ley, contra el orden y la moral y todo lo demás,
Eso se tiene por no puesto, es una cláusula abusiva nula y simplemente como si no existiera. Por eso tiene que estar tranquilo. Por eso hay muchas cláusulas que la maquillan de alguna manera para que el inquilino también, es que incluso te tienes que ir a la jurisprudencia porque hay muchísimas cosas que no están en las leyes. Porque si estuviera todo, imagínate, están las leyes, los reglamentos, instrucciones. Serían aún más tochos los libros. Sería, en vez de un código así, sería así, pero y todavía más complicado. Pero el tema es ese, es decir, como todo no puede estar incluido, entonces ¿a dónde te tienes que ir? A la jurisprudencia. Y luego te miras jurisprudencia, los fallos de las audiencias provinciales, del Tribunal Supremo. Entonces ves que te dicen, no, esto no es, eso es nulo, además, no puedes ir contra la ley, pero es que hay contratos que te los hacen, hay personas que el contrato que lo ves dice, está bien redactado, está redactado, pero el contrato, vamos a ver, el contrato tiene que ser, tiene que ser, para que no sea abusivo, tiene que haber una equivalencia, o sea, tiene que haber derechos y obligaciones para ambos. Para ambos. Pero en la misma línea, no más para uno y menos para otro. Ahí está la abusividad. O sea, porque si tú... Normalmente, ¿quién redacta el contrato? El propietario. El propietario. ¿Y cómo lo va a redactar? Pues a su favor. A su favor. Entonces, si lo redacta a su favor, va a barrer para su casa y va a meter cositas ahí, claro, y el inquilino a lo mejor lo firma y tal, pero esas cláusulas que se saben cuáles son, que son claras, dicen esto va contra la ley, esto es abusivo, se tienen por no puestas. Es como si no figuraran en el contrato. ¿Y qué cosas te has encontrado así que dices, ostras, se ha pasado? O sea, que dices, esto no puede entrar aquí, no es abusivo. Está de favor del inquilino y no puede ser así. Pues que no se podía fumar en la terraza y cosas así, ¿no? Y luego, pues eso, lo que te digo de todas las reparaciones, de tener que pintar la vivienda, pero vamos a ver. Eso lo ponía como obligación. Como obligación del inquilino cuando se fuera, que tengas que dejar la casa toda pintada. Pero vamos a ver, es como yo siempre el ejemplo que pongo es cuando tú alquilas un coche. Si tú alquilas un coche para disfrutarlo, lo usas, si se rompe el motor o pincha, ¿quién lo tiene que pagar? Lo pagará al rentacar, ¿no? Sí. No lo vas a pagar el usuario, el inquilino. Perdona, yo estoy pagando para el uso y disfrute de una vivienda que tiene que estar en condiciones. Yo, si esta silla de usarla, luego está un poquito así desgastada, ¿qué quieres que te diga? Hombre, otra cosa es que las paredes estén pintadas. Pero si si se hace mal uso. Efectivamente, si es un uso que se ve, que es un uso que no es por desgaste, sino por mala actuación de los ocupantes, de los inquilinos, pues entonces obviamente lo tiene que pagar el inquilino. Pero las cláusulas estas es que se tienen por... Eso se sobreentiende, que tú tienes que mantenerlo siempre como lo encontraste en la vivienda. Habitable, como se te entregó, quitando el desgaste que se haya producido durante el tiempo. Eso se puede evaluar, el desgaste se puede evaluar. Es decir, esto es normal, se tenga que pintar después de 8 años. ¿Qué quieres? ¿Vale? Pero cláusulas meten de todo tipo. La principal es esta, todos los gastos a cargo del inquilino y todo lo que se rompa a cargo del inquilino y tal y cual. Y eso se tiene por nulo totalmente. Vale. Y esto de que tú estás pues disfrutando de la vivienda y de golpe te encuentras que, ostras, ese mismo piso en el que tú estás está en venta. Y a lo mejor al cabo de X tiempo te comunica, pues eso, que a lo mejor en X meses te tienes que ir porque quiere vender no quiere más alquiler y quiere vender el piso. Nada, yo le puedo decir a todos los inquilinos que pueden estar súper tranquilos. Mira, es muy fácil. Si yo tengo un piso y lo tengo alquilado, lo quiero vender, yo tengo que respetar el contrato. Eso de entrada. Si el contrato llevaba, vamos a ver, que hayan transcurrido 3 años, quedarán 2, pues el que compre me tiene que respetar los 2 años que faltan. Eso siempre y cuando se haya puesto en una cláusula en el contrato de que si se vende el piso, el nuevo respetará derechos sobre acciones del inquilino hasta que finalice el contrato. Pero si la cláusula no está puesta, que muchas veces no está puesta, entonces tiene que respetar el contrato completo. Si el contrato es como si fuera un contrato nuevo,
Yo, Vale. si no me equivoco, es así. Mira, es decir, si no está puesto la cláusula en el contrato, es decir, podría estar 5 años desde que se vende. ¿Por qué? Porque es como si fuera un contrato nuevo. Porque el propietario nuevo tiene que aceptar que hay vale. ¿Me entiendes qué te digo? Porque lo que no puede hacer es... Mira, básicamente se protege los derechos del inquilino, porque lo que no puede hacer es perjudicarlo y, diríamos, romper un contrato unilateralmente. Los contratos no se pueden romper unilateralmente, ¿vale? Para eso están. Para eso están, porque si no, no valdría. O sea... No puedes poner un contrato... Si uno de los dos incumple, el contrato se rescinde. Vamos a ver, ¿sabes? Si tú incumples, pues entonces no puedes perjudicar nunca a la parte más débil, que es el inquilino. El inquilino tiene los derechos protegidos, además por ley. No, yo le diría, puede estar tranquilo. Lo primero que tiene que mirar es su contrato. Por eso digo que es súper importante revisar el contrato. A ver, en los supuestos... Y hablar un poquito con el propietario, a ver cuáles son sus intenciones. Pues mira, yo es que lo quiero vender. Lo quiere vender, pues si lo quiere vender debería poner la cláusula para... Eso es sugerencia. Si no, estipularlo en el contrato, pero si no, que el propietario decida lo que quiere hacer. Entonces, lo que puede haber puede haber una venta del piso o de la casa. El piso se puede... Hay un cambio de propietario, Exacto. pero se prorroga, se prorroga no. Se renueva, de hecho, el contrato de alquiler para esa persona. Si no está recogido en el contrato... Se tiene el contrato debería de durar 5 años. Vale. Si está recogido en el contrato, se debe de respetar, según la ley, lo que falta por cumplirse el contrato. Vale. Entonces, claro, es para proteger. No puede alterar, diríamos, lo que cambia la titularidad del inmueble. O sea, yo lo vendo, tú lo compras, pero aquí está Pepito que está viviendo igual. Tienes que respetar. Pero lo que no puedes decir, ahora te vas porque lo he vendido. No, claro. pueden y a la calle, no se puede hacer. No, a la calle pueden estar tranquilamente que no. Como otra cosa que muchas veces también se hace para intentar echar al inquilino es decir que necesitan la vivienda para un hijo. No, porque tú no puedes, eso es un abuso de derecho, aunque esté en la ley, pero la ley te dice tasadamente para casos concretos, que la gente lo saca de contexto para casos, por ejemplo, si te divorcias, separación, todo esto, con sentencia, obviamente, entonces sí que tú puedes decirle al inquilino, mira, necesito la vivienda, porque yo me he separado, tengo una sentencia y no tengo dónde irme, mi mujer se ha quedado con el piso y yo necesito mi casa. Entonces, ahí sí que con el preaviso legalmente establecido, sí que se puede recuperar. Es una excepción. Pero es una excepción, pero muy tasada, pero que hay mucho intento de abuso por ese lado. ¿Me entiendes? No lo sabía eso también es interesante. Sí, pues eso está también en el artículo 9. Yo recomiendo el artículo 9 y el 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es súper interesante, porque ahí está prácticamente todo lo importante para el inquilino. Vale. Pues de hecho ahora justo entramos en ese tema. Ahora vamos a entrar justo en compraventa, hipotecas. Así que yo lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué factores debemos tener en cuenta a la hora de decidir por una hipoteca? Que es lo más importante. Vale. Uh-huh. No, perdona, disculpa, sí. El tema de los préstamos, ya te digo, yo he pagado por hipoteca, como todo el mundo, pero yo soy más partidario también. Yo entiendo a la gente que lo quiere fijo, por eso por lo que hemos hablado. De fijo es que tú vas a estar tranquilo, no te van a pegar una subida, vas a estar pagando siempre y dentro de poquito ese dinero ya va a ser más cómodo, porque en teoría el nivel adquisitivo tuyo va a ir subiendo. Pero ¿qué ocurre con el tipo variable? El tipo variable que se revisa a lo mejor cada 6 meses o al año es más ajustado a la realidad. Porque si tú a lo mejor pagas este año el tipo de interés está al 4, pagarás sobre el 4 de intereses, pero si el próximo año baja el Euribor, baja al 2, pagarás el 2. Vale. Entonces es más real, pero yo veo que muchísima gente busca el fijo, que también está súper interesante, porque ahí no te lleva sustos. Ahí sabes que lo tienes plano hasta que terminas. Claro. Principal cosa es intereses. ¿Y hay algo más a tener en cuenta, aparte de esto? A lo mejor la longitud de la hipoteca. Claro.
no sé Ten en qué... cuenta que cuanto más tiempo, más intereses pagarás. Vale, eso es importante. Porque ten en cuenta que pagarás al principio mucho interés, poco principal, y luego vas así cambiando. Y al final pagarás muy poquito de intereses y pagarás mucho de principal. Pero al final seguirás pagando siempre lo mismo. Pues si lo tienes fijo, pagarás siempre lo mismo. Vale. Eso más en el variable. Ya, el variable cambia más. aquí así. dependerá de cuánto puedes asumir tú cada mes. Exacto, Si puedes pagar más y Exacto. reducir los años, Exacto. fantástico. El banco te va a pedir siempre, primero, nóminas, cuántos son tus ingresos, la tasación del inmueble, es muy importante decir cuánto está valorado, porque el banco es normal, es una entidad financiera, lo que quiere es cubrirse. Ellos se quieren Claro, cubrir. por si Te prestan acaso. un dinero, te prestan 200, 300, 400.000 euros y te dicen, claro, yo te lo presto, pero yo quiero saber, primero, qué valor tiene el inmueble. Porque el inmueble, diríamos, es lo que afianza, diríamos, el préstamo que te da. Pues es un préstamo Vale. hipotecario. El aval, diríamos, de ese préstamo es la vivienda, ¿vale? Ujú. Si tú no puedes pagar, te quitan la vivienda. Se le quedan, vale. Claro. Lógico. Es lógico. Pero bueno, entonces lo que ocurre es eso, es que tienes que tener en cuenta. Primero, si no coges el primer banco que tú vas a pedir, yo lo que te recomiendo es que mires, a ver, qué tipo de... Porque los bancos lo que quieren también es captar clientes, es decir, voy a uno, voy a otro, al Santander, a la Caixa, al que sea. Es decir, a ver por cuánto, qué tipo de interés, por cuánto Claro. lo puedes sacar. A ver, Buscar las decir, mejores condiciones. Claro, las mejores No te quedes con condiciones. un banco. Efectivamente, las mejores condiciones, ¿sabes? Que, cuidado, aquí mando un consejito, que el banco no te puede imponer los seguros, los famosos seguros que ahora os contaré, los famosos seguros, seguro de la vivienda, responsabilidad civil, seguro de vida, luego de alarmas y cosas de estas, no te lo pueden imponer. Lo que hacen mucho es que dicen, no, te lo vamos a bajar el tipo de interés, pero te colocamos los Ya. seguros. Y luego los seguros son súper abusivos. Te estás pagando 3 veces más de lo que hay en el mercado. Entonces, no lo aceptéis. No lo aceptéis porque vosotros, el cliente, el consumidor tiene derecho a ser informado y a elegir si los contrata. Es obligatorio tenerlo, pero no con ellos. Puedes contratarlo fuera. Entonces, si te lo ponen a un precio que tú en el mercado lo has visto igual y que está bien, perfecto. Y si te bajan el 0,35 o el X o el 0,20% del tipo de interés, perfecto. Pero lo que no te pueden hacer es venderte 3 seguros ahí por 3 años que luego te lo van a ir prorrogando y te dicen, si me lo quitas, luego te subo lo que te he descontado. Es como un poquito de... Es como una coacción, ¿sabes? Ahí inserta, es decir, si no me lo compras a mí, te subo el tipo de interés. Pero es que te tiene que informar que tú lo puedes conseguir fuera y que es lo que no hacen. Vale, pero eso ya no lo se meten sabe. directamente. Tengo un Vale, cliente- pues, caso práctico, imagínate, vas a comprar tú ahora vas a comprar una casa, vas a pedir una hipoteca, ¿qué es exactamente lo que harías tú? ¿Irías por como decías tú, la cuota fija? ¿Los seguros y demás lo harías con otras empresas externas? Cuéntanos. Yo preferiría, vamos a ver, tal como está la política y los mercados, para no llevarte susto, cogería el tipo fijo. Negociaría, claro, porque tú ten en cuenta que al cliente, o sea, al banco le interesa captar clientes y tener clientes, porque ellos generan dinero prestándolo. Claro. Por lo tanto, entonces, negociar un tipo de interés que esté bien. Con diferentes bancos vas hablando. Exacto. Vas mirando, vas también... Es interesante que se muevan un poquito por ahí, buceen un poco, porque siempre vienen, no te creas todo lo que ponen, pero para que te vayas haciendo una idea, ¿no? De decir, ¿cómo está el mercado? ¿Qué tipo de interés? ¿El Euribor? ¿Cómo está el Euribor? Te vas al Euribor y mira, ahí en un año, mira cómo va el Euribor. ¿Me entiendes? Vale. Todo eso es importante para negociar con el banco, decir, pues mira, si me lo dejas por esto, yo me quedo. Y lo seguro, y lo importante es eso, te van a intentar meter todos los seguros. Te voy a decir, los seguros, si me interesan, sí, si no, los contrato fuera. Eso lo tengo clarísimo. Para luego tener que evitar tirarlos para atrás, contratarlos y creas un mal ambiente, ¿sabes? Y ya te entras en disputa con el banco. No pasa nada porque tienes tu derecho, porque no suelen informar. Vale, te irías a una privada, ¿no? Una empresa Exacto. privada que ofrece ese servicio en Exacto. concreto. Exacto. Vale. Es decir, mira, si yo, por ejemplo, ¿por qué tipo de interés me lo dejas? Vale.
pues si te contrato estos seguros, ¿cuánto me lo vas a bajar y qué precio de estos seguros? Y aparte, no por 3 años como suelen hacerlo, que sea año a año. Porque Vale. 3 años está vinculado a esos 3 años. No, año por año. Vale, y quería entrar en algo que está un poco en ebullición ahora que está siendo bastante importante, es acerca de los gastos hipotecarios. Estamos diciendo, pues vas a comprar una casa, te pides una hipoteca. ¿Qué gastos hay? Pues mira, Además de, obviamente, claro, el pago de la vivienda. esa es buena pregunta y la verdad que yo recomiendo a los consumidores que reclamen porque hay muchísima gente que tiene hipotecas pagadas, que piensa, incluso pagadas ya terminadas o que la tengan todavía que le falta poco por terminar, pueden reclamar esos gastos. Eso, vamos a ver, eso es una lucha que venimos de la Directiva 93/13 del Consejo de la Unión Europea. Que a partir de ahí se empezó poquito a poco, a partir del 2000, pero la sentencia pionera fue el 2015, una del 2015 del Supremo, que ahí ya empezó a reconocer, a base de reclamar, ya empezó ya a reconocer que esas cláusulas eran abusivas y que se tenían que devolver ciertas cantidades cobradas indebidamente. ¿Qué quiere decir cobrada indebidamente? Que el banco te las cobró y no tiene por qué cobrártelas, porque el negocio, tú fíjate, o sea, es como si tú y yo hago el negocio y te hago pagar a ti los gastos. O sea, es así de simple. Es decir, yo hago el negocio y te hago pagar a ti los gastos de escritura, o sea, del registro de la propiedad, del notario, de la tasación. Eso lo tiene que pagar el banco y se lo estaban imponiendo a los consumidores. Entonces, ¿qué pasa? Pues hasta ahí se ha ido dejando hasta que ya ha llegado un momento que, claro, los abogados, los clientes reclamando, demandando y al final se ha llegado a la conclusión, a base de lucharlo, de que el Supremo ya quite el paraguas ese a los bancos y proteja un poquito más a los consumidores, pero forzado por la sentencia, decisiones del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y da igual de cuándo es la hipoteca que puede reclamar esos gastos? Sí, hasta ahora el problema que teníamos... bueno, hasta ahora no. A partir, diríamos, del 2019, 2021 ya se empezaron a devolver ciertas gestorías, notaría al 50%, ¿vale? Y luego ya las últimas, todo, menos el 50% del gasto de notaría, todo lo tiene que pagar el banco. Eso ya está por ley, a partir de, creo que en marzo o mayo del 2019, se aprobó una ley de que ya... A partir de esa fecha hacia atrás se pueden reclamar. A partir del 19 para atrás se pueden reclamar todos los gastos hipotecarios. ¿Y ¿vale? cómo lo hacemos? Los gastos hipotecarios es muy fácil. Te diriges a la entidad. Ahora, con la nueva ley de eficiencia jurídica que se ha aprobado, que entró en vigor el día 3, ahora lo que se puede hacer es, siempre se ha hecho, es una reclamación extrajudicial. Primero, una reclamación extrajudicial. Y sigue siendo así. Tú, como cliente, puedes buscar un abogado o el cliente mismo lo puede hacer un escrito, poniendo su nombre, apellido, su DNI, el préstamo, cuándo se firmó el préstamo y adjuntar las facturas. Tiene que adjuntar las facturas y se lo pasa a atención al cliente de la entidad que le prestó el préstamo, que no tiene el correo, búscalo, que lo encontrará. Y si no, a la dirección de la unidad central del banco. Si está en Madrid, en Valencia, donde sea, le mandas un burófax y le dices, vale, le piden los gastos, ¿vale? De todos esos servicios que no los tienes que pagar tú, lo tienes que pagar el banco. ¿Y cuánto tiempo suele tardar esto? Porque me imagino que tampoco es un proceso rápido. No, hasta ahora, ¿sabes qué hacen? Que no te contestan, la mayoría. Y ahora es cuando tienes que recurrir a un abogado, ¿no? Exacto. La mayoría no te contestan porque no quieren devolverlo. Porque dicen, buah, este se cansará. Porque la mayoría de los consumidores, de las personas, o sea, es que lo que primero que piensa es que, vamos a ver, yo ahora me voy a pelear con un banco por 1.000, 2.000 euros o 3.000 euros. Me va a costar el abogado, el procurador y yo no quiero jaleo. Y luego si pierdo, porque ese es el miedo, ellos juegan, tienen que tener en cuenta que yo lo que veo ahí es que me molesta y me da rabia porque, ya te digo, yo se la estoy ganando todas y lo digo aquí abiertamente, a CaixaBank se la estoy ganando y ahora estoy con UCI y con todos los clientes que llegan, además no les cobro nada, yo voy a porcentaje. Yo le digo, bueno. yo le digo, ¿por qué? Porque me pongo en su lugar porque yo lo he reclamado también. Yo me pongo en su lugar. Para ti mismo. Exacto, para mí mismo. Y he tenido que reclamé todo lo que se podía en su momento y me faltaba la tasación.
mira, te lo voy a decir. Mira, se me pone hasta la piel de gallina. 204 euros, se los reclamé 4 veces y los tuve que demandar. Joder. Los tuve que demandar y llevarlo a los juzgados por 200 a la CaixaBank. O sea, es triste, es penoso, pero es patético. Por Pero es lo que 200 euros, que eso una es lo cantidad que tan hay, grande. porque a mí no me ha costado. A mí no me ha costado nada porque la procuradora no me ha cobrado nada y yo soy abogado. Pero a una persona de a pie que no tiene esta posibilidad, ¿qué hace? El miedo. El miedo de decir, no. Yo creo que de los que reclaman no es ni un 10%. Por desinformación. Por desinformación, porque dice, Claro. lo tiene y además cualquier abogado, cualquiera, no te va a cobrar, que ahí siempre tú puedes pactarlo con ellos, es decir, porque sabes que vas a recuperar el dinero. Eso no es como un pleito que dice, aquí estamos, lo tenemos chungo, vamos aquí a 50-40, a 60-40, 50 tal, hay que pelearlo, no sabemos si vamos a ganar, pero es que aquí sabes que está declarado que son abusivas, son cláusulas abusivas y que las tiene que pagar. Entonces, explicarle bien al cliente, mira, primero, que vas a ir a porcentaje, que vas a pagar 150 euros del procurador o 200 euros del procurador, que luego eso se te va a devolver. Ujú. Porque luego las costas seguramente que se ganan casi todas. Entonces, Importante, ¿eh? Exacto, Es importante, efectivamente, pero efectivamente. Entonces, eso, siendo legal, decir, esto es así, tú vas a pagar ahora esto, luego vamos sobre la comisión de un 15, un 20, lo que cada abogado, lo que se pacte, ¿vale? De la cantidad recuperada. Y luego, pues eso, que tengan en cuenta que las costas no las va a pagar el cliente, sino las va a pagar el banco. Porque las cláusulas es un hecho, está constatado, hay jurisprudencia que son abusivas. El dilema que tenemos, que hasta ahora, entrando ya en el fondo de la cuestión, es que los bancos se aprovechaban de la prescripción de la acción, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, tú tienes una hipoteca del 2010 o el 2005 y dices, claro, ¿para qué voy a reclamar yo que se declaren nulas estas cláusulas de la quinta o sexta del préstamo hipotecario si luego me van a decir, vale, las quito del contrato, pero la restitución de las cantidades no te las voy a dar porque están prescritas? sí, hombre. Claro, entonces ahí ya, ¿qué hace? Pues la gente se aburre y por eso muchos consumidores no lo saben y desisten y no reclaman. Pero que sepan que no está prescrita, que no prescribe. La acción prescribe una vez que tú tienes una sentencia firme. Y eso está ahí ya en sentencia del 2024. Que empieza a correr el plazo cuando el banco ha declarado nulas esas cláusulas y se suele pedir todo a la vez. Vale. Yo pido todo. Acumulación de acciones, que es la declaración de nulidad de las cláusulas por abusiva y la restitución de las cantidades. Se pide todo a la vez. Entonces, si declaran nulas esas cláusulas, obviamente te tienen que restituir las cantidades con los intereses legales. Ah, importante. Claro. ¿Y cuánto dinero se puede llegar a devolver? O sea, ¿cuánto dinero te puede llegar a devolver un banco? Pues No sé qué cantidades se manejan. yo lo máximo que he conseguido de un cliente ha sido 9.000 euros. Jo, a que sí vale la pena. A Y lo mejor es verdad que para 100 euros a lo mejor a la gente le da pereza, aunque no tenga que él o ella hacer las gestiones, pero por cantidades un poco más altas sí que vale la pena, claro. Sí, y yo recomiendo que incluso hasta para cantidades, vamos a ver, cantidades casi todos son las mismas cantidades, ¿vale? Suelen ser entre 800, 1500, tal, pero Bueno, pero luego eso bien recibidos. Pero es tuyo, pero luego le tienes que añadir los intereses y será otro montante parecido. Y al Vale. final te suma 2.000 y pico de euros, o 2.000, dice, pero jolines. ¿Un sueldo? Pero ¿Un jolines, sueldo? tengo 2.000 euros que ese dinero es como si tú lo hubieses tenido a plazo fijo, ¿vale? Bueno, a plazo, bueno, el interés legal, pero te ha ido produciendo rendimiento y el banco, como lo ha cobrado abusivamente, te lo tiene que devolver. Claro, y entonces, jolines, 2.000 euros de uno, de otro. Tú fíjate la cantidad de dinero que han robado. Hablando claro. Es que Claro, no sé cuántos clientes tendrán por mes conseguidos, pero multiplica y es un claro, atraco, mucho o dinero. sea, es un atraco decir, no, yo te digo una cosa, y yo soy cliente de CaixaBank, por ejemplo, y da su servicio, todo lo que tú quieras, pero cuando las cosas no están bien hechas, están mal hechas, son abusivas, además están ahí declaradas, están condenados. Yo no tengo ningún problema, tengo un montón de sentencias y las que irán cayendo, porque la gente tiene que reclamar, tiene que decir, oye,
no te digan que está prescrito. El banco te va a decir que está prescrito. Si le mandas o hablas con el director, te va a decir, está prescrito. Y luego, ¿sabes qué hacen? Además, te lo voy a decir. Además, cuando ya ha agotado la vía extrajudicial y los ha demandado, luego se allanan. Se allanan quiere decir que reconocen, tengo una ahora reciente, se allanan a la demanda a todas las pretensiones de la parte actora, pero que no quieren pagar las costas. Porque no ha contestado la demanda y se allanan porque, mira, te ponen cualquier excusa, que si no sé qué, no han recibido requerimiento extrajudicial, tal. O sea, te provocan, lo que hacen es que te provoca que tú, el consumidor, se tenga que buscar la vida, contratar a un abogado. No lo pones fácil al inicio. Que no se lo pones fácil porque ya, de hecho, eso te va a tirar para atrás. Ya de ahí se quitan un montón de gente que no reclama. Pero que no, yo digo, que no tengan miedo, que decir, que vayan, que hay muchísimos abogados. Y ellos mismos, tú como cliente puedes reclamar. Bajas un formulario, perdón, bajas un formulario, lo reclamas y lo mandas. Y le dices, quiero esto, y calcula los intereses. De la fecha del préstamo hipotecario hasta ahora. Lo importante es la factura. La factura es lo importante porque no te la dan. Si vas al banco a pedirla, no te dan la factura. Esa es otra. Las tienen, pero no te dan las facturas. Sí. Son pillos, ¿eh? Sí, no las tienen y no te las dan. Y si tú llamas a Tinsa después de 5 años y le dices, ¿me puedes mandar la factura de la tasación de este inmueble? Te dicen, no tenemos obligación de guardarlo hasta 5 años. Que juegan con eso, ¿no? Por eso recomiendo que, yo sé que es difícil de guardar los papeles, todos los papeles se tienen que guardar un tiempo porque nunca se sabe. Pero si tienes la factura y además traigo a colación una sentencia que antes te comenté de un banco en el País Vasco y que se le ha conseguido devolver sin factura. Porque ha probado de que estaba reconocido en el préstamo, en la escritura del préstamo hipotecario, estaban reconocidos que esos pagos los pagaba que eso es súper importante, la recurrirán, obviamente, porque no quieren crear precedente. Todo es así. Quieren recurrir para que no crea precedente y que la gente no reclame. Es lo que hacen todos. Es decir, agotar la vía extrajudicial amistosa para luego que... Y cuando ya te metes ahí en el pleito, entonces se tiran para atrás. Pero ya han provocado gastos en el consumidor y claro, y miedo también, ¿no? De decir... la voy a ganar, no lo voy a ganar. Claro, y se quitan un gran porcentaje. Claro, encima. ¿me entiendes? Pues yo animo a que todo el mundo reclame. Que reclame porque está hecho. O sea, que ahí no hay discusión. El 99,9 que lo ganas. Porque todos esos gastos, hay sentencia del TJUE, del Supremo, los tiene que pagar el banco, que es el que hace el negocio. El banco hace el negocio. Solamente tienes que pagar el 50% de notaría. Todo lo demás, 100%, lo tiene que pagar el banco. Pues ya lo sabéis, es importante. Coged abogado para esto y os lleváis un buen pellizco. Y que tengan en cuenta que si os piden dinero por adelantado y tal, buscaros otro abogado, que hay muchísimos. Que haya porcentaje. Que a porcentaje siempre, al porcentaje, porque te dicen de aquí X y además que no cuesta tanto, yo lo digo que eso no cuesta tanto, son demandas simples que una vez que la tienes hecha no por quitar mérito, pero que no es decir te voy a cobrar 1.000 o 1.500 euros por presentar una demanda, no, es decir, para que el consumidor, yo soy muy solidario con la gente, yo lo digo así, yo respeto a todo el mundo, pero si me llega, yo lo primero digo, no, tranquila, no vas a pagar nada, tú me traes la documentación, se estudia, se mira y te digo, mira, esto, se firma una hoja de encargo, mira, este es mi porcentaje que yo me voy a llevar, de lo que saquemos, tú pagarás al procurador, lo que sea, y luego y ya está. Y ya es un win-win para ambos. Claro, exacto, entonces le das una chispa y mucha gente, yo he vendido un inmueble en Santa Ponsa y la dueña tenía todo, toda la factura, tenía todo, le he reclamado, no lo sabía, le he reclamado 2.000 euros. Mira. Y ella dice, wow, no me lo creo, digo, pues, pero así hay un montón de gente. Yo lo entiendo que el día a día y no piensa que el banco, tu banco, cariñosamente te prestó tu dinero, que tú dices, ay, me ha hecho un favor, qué bueno, wow, me he comprado mi casa, pero es que cuando hacen las cosas mal, las hacen mal. Yo no digo que podían ser decir, jolines, si tienes un cliente, tú sabes que tienes que devolverlo, porque hay bancos que sí. Yo tengo amigos y bancos que sí, que tú le reclamas, te lo calculan, lo devuelven y ya está, y se acabó. Es que vamos a ver, se ahorran un montón de dinero, pero lo hacen
para que no se cree un precedente de que la gente Ya. se anime a reclamar. Yo te digo, el chico este que yo le he reclamado, que no sabía siquiera, yo le reclamé en gastos, no llegaba ni a 500 euros. Pero también le metí la comisión de apertura, que esa es otra. La comisión de apertura, también es importante saberlo, que la comisión de apertura también, aunque ahí está el Supremo todavía ranqueante, pero yo recomiendo que se meta también. La comisión de Probar, apertura, ¿no? la comisión, porque si te la tiran para atrás no pasa nada, pero pídela. Pídela porque la comisión de apertura no es otra cosa que te cobren el 1, el 1% o el 2% por darte el préstamo. Ellos dicen que hacen gestiones, que tal, que no pueden probar. Además que el TJUE también lo ha plasmado en sentencia. Es que el banco tiene que demostrar, cuando tú cobras un servicio como profesional, ¿qué tienes que hacer? Demostrar que has hecho, ¿no? Sí. Si tú trabajas, te pagan porque trabajas y estás trabajando, no te pagan tumbado en tu casa. Es decir, no, es que no basta decir que hemos investigado la solvencia. Vamos a ver, la solvencia se investiga rápido. Por favor. No es ¿Sabes? pagado, a lo mejor. No, Claro. claro, entonces lo que tienes que hacer es eso, es decir, me estás cobrando simplemente, pues es que es un dinero, de 100.000 euros son 1.500 euros, de 200 Sí, son sí. 3.000. Si pides un 1,5, pues, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué pasó en este supuesto caso real que te digo? Claro, que con unas cosas con otras se iba casi a 4.000 euros, del 2002 al 2003, métele intereses, se ha ido casi a 9.000. Y luego las costas. Tú fíjate lo retorcidos que son. Fíjate que por no pagar 500 euros, van a pagar 10.000. Imagínate. Y el cliente... Ahí le ha salido mal la jugada, ¿eh? Y el cliente, que justamente estaba un poco apretado el hombre, pues le ha venido pues de lujo. Buah, Pues digo, y tanto. no sabía qué hacer, pues ya está. Pero es que, y yo, más satisfecho, te lo digo, porque me encanta, no por el porcentaje que te lleve, sino por decir, jolines, es que con lo grandes que son y a veces lo torpes que son, por el ego, es el sistema que tienen. Ellos por sistema tienen, yo no sé quién manda las directrices, es decir, todo se recurre. Todo se recurre y no se paga. Esa es a mí me lo han dicho abogados propios de ellos. Para no crear precedentes, supongo. Para no crear precedentes. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que reclama que todo eso es un dinero que es tuyo, que va con intereses, que el abogado no te va a cobrar porcentaje, que tarde un año o dos, es igual, pero luego los intereses van a llegar hasta ese momento, hasta que haya una sentencia. Y lo vas a cobrar y listo. Vale, pues eso es súper importante y al menos por mi parte me gustaría acabar preguntándote exactamente, así como antes hemos tocado las ayudas para el que me has dicho que había más para hipotecas, ¿cuáles actualmente están en pie y cuáles se pueden aprovechar? Bueno, para ayuda de las hipotecas, yo te explico así por encima un poquito. Para comprar la vivienda, lo importante es, vamos a ver, el banco te va a pedir lo que hemos hablado, te va a pedir la nómina, tus ingresos para evaluarte y luego, pues, el valor de la vivienda. Ten en cuenta que si tú compras un inmueble, vamos a poner 300.000 de gastos para el comprador, le puedes poner un 10%. Eso de gasto, ¿vale? Y el banco te va a dar el 80%. Entonces, ¿qué tienes que procurar? Tienes que procurar que el banco a ver si te puede dar la hipoteca, te puede conceder el préstamo donde vaya incluido ese 10% casi de gasto, que te va a llevar el impuesto de transmisiones patrimoniales y también el acto jurídico documentado, que es notaría, todo esto, que es el 1,2%, tal igual, total, casi un 10%. Pero ¿qué ocurre? Que las ayudas del gobierno, que ahora estaban hasta, si la vivienda creo que estaba hasta 270.000 euros, creo que estaba la ayuda, ¿no? Pero la fianza, pero no quiere decir que te daban la ayuda, te quiere decir que te dan hasta esta cantidad, ellos te avalan el 20% que tienes que pagar. Vale. Te avalan, ¿vale? O sea, es decir, si la vivienda vale 100, ese 20% la administración te avala. O sea, siempre que no... ese 20% que tú tienes que dar de adelanto, te lo avala el Estado.
exacto. Y Diríamos solo tienes que pagar el que entonces... porque el banco te va a dar el 80% del valor. Entonces, ese 10%, ese 20%, ¿qué pasa? El 20% que es lo que falla en el sistema, que yo creo que deberían de facilitar. Y, por ejemplo, que el impuesto de transmisiones patrimoniales fuera más bajo. Vale. He visto por ahí, que no sé si es real o no, que se pueden beneficiar a los jóvenes 30 o 35 años con un ITP de un 2%. Pero no estoy seguro, en esto no estoy seguro. Pero normalmente el ITP son del 8 al 10, Vale. que es un dinero. Entonces, pero eso aparte del 20%, porque el banco te va a dar el 80% y tú tienes que tener los otros 20. Ya de momento tienes que tener 20.000 ahorrado. Y luego encima tienes que pagar el 8 de impuestos de transmisiones patrimoniales. Entonces, ¿sabes? Entonces, ese 20% sí te lo va a avalar la administración. Si reúne los requisitos. Entonces, que sí puedes tener acceso a la vivienda. Perfecto. Pero, ¿por qué no bajáis también el ITP, el impuesto de transmisiones Claro, patrimoniales? si el 20% que hay que pagar te lo avala el Estado, ¿qué es lo que queda por pagar? No es que te lo dé, te ¿Impuestos? avala, lo pagas Bueno, tú, pero te avala, pero ya puedes acceder a la vivienda. Vale. Pero luego el impuesto de transmisiones patrimoniales debería ser más bajo. Para Vale. sobre todo 35 o 40 años, que la gente pueda no pagar tanto. ¿Y te lo avala sin intereses El el Estado? Estado, sí, yo creo que no. O algo muy bajo, es un ¿no? aval, es un aval. Es un aval, no te mete intereses. Ah, vale. No, es un aval, es de una garantía. Vale. Es una garantía. Que por ejemplo, es un avalista. Es decir, yo voy al banco, pido 100, te va a dar 80, y si los otros 20, dices, aquí está, el Estado me avala. Vale. ¿Vale? Ok. Pero tú tienes que pagarlo. Pero lo que digo, para facilitar el acceso a la vivienda también sería lo ideal, sería que el impuesto de transmisiones patrimoniales, Hacienda Pública, somos todos, decir, jolines, con la problemática bestial que hay con la vivienda, que yo entiendo, y los alquileres y todo, pues facilita, porque ahora, eso es otro tema, trayendo aquí también a colación, porque ahora también se vende más y se alquila menos, por el miedo a la ocupación, a los contratos largos, porque ahora no son ocupas, Inquiocupa, te pagan 2 meses y luego ya no te pagan más, que hay que decirlo todo. También es esta parte de... Todo está relacionado, entonces, pues facilita un poquito, si hay mucha oferta, se vende, facilita a los jóvenes, tampoco hay vivienda de protección oficial, pues entonces facilita un poco que no sea tan alto el impuesto de transmisiones patrimoniales para los jóvenes. Ujú. Igual que se avala ese 20%, también que sea el impuesto de transmisiones patrimoniales sea menor. Jolines, entonces sí que lo podrán pagar, pero dime tú quién puede tener hoy de jóvenes 30, 40, Claro, ponle es eso. mínimo 25 o 30.000 euros ahí para el impuesto. Por favor. Solo del impuesto, claro. Por favor, eso hablando de casas de segunda mano, porque si son nuevas tienes que pagar el IVA, Ya ni de que es el 21. Claro, ahí ya vas sumando todo. Y va sumando, entonces, yo lo que sí me gusta es iniciativas muy buenas, pero los políticos hablan mucho, pero luego hay que pasar a la práctica, a la realidad. Es decir, la gente no es que no quiera comprarse vivienda. 2 personas que trabajen se pueden comprar, pero ¿quién ahorra hoy en día con lo caro que está todo? Ahorra muy poca gente, ahorramos, se gasta todo porque vivimos casi al día. Pero Incluso la gente que puede ahorrar, los jóvenes que pueden ahorrar, muchas veces gastan en ocio. exacto. Porque dicen, ostras, pues 1.500 euros, fantástico. Pero claro, no tienen en cuenta que esos 1.500 euros ahora que están en casa de padres, pues te sobra, pero más adelante si tienes que pagar alquiler o... Yo empezar con recomiendo la también hipoteca, eso, también yo entiendo a los jóvenes, todos hemos sido jóvenes, pero también aprovechar de ahorrar un poquito. Yo no digo que no salga y te diviertas y tal, pero ahorras un poquito, una hucha y vas ahorrando, porque a lo mejor es que si te vas de alquiler vas a pagar más que de hipoteca. Si tú de una hipoteca de un piso normalito, si lo ponen, por ejemplo, son jóvenes y lo ponen a 40 años, vas a pagar 800 euros. Es que estás pagando 1.000 euros Sí. de alquiler y lo estás tirando, y 500 por una habitación, que eso es todavía más... Oye, pues, Alberto, nos llevamos con esta última píldora de valor. Venga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ha sido muy interesante. Pues, y de hecho, ahora que estamos acabando, si quieres hablarle a la cámara y decirle pues a las personas que nos están viendo,
ostras, ¿cómo les puedes ayudar tú con tu servicio? Sí. Es tu momento. Cualquier cosa pueden contactar con Miguel y no hay ningún problema. Súper, saludo, encantado y todo lo que pueda colaborar y ayudaros según que tramites información y tal, pues fabuloso. Gracias y saludos. Muy bien, pues ahí dejamos el episodio. Muchas gracias. De nada.